Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en otro capítulo de Más que Nada de Culta, de Vorterix. Estamos acá para charlar sobre un tema que a mí particularmente me interesa un montón porque está el mito de que de esto no se habla, esto está abajo de la alfombra, esto está prohibido y no, hay un montón de info que está buena saber, que está bueno difundir y que no es excluyente para ninguna edad, digamos. Y estoy con dos profesionales acá que me van a ayudar a hablar sobre el tema. Me encantaría que ustedes se presenten para hablar, justamente sobre suicidio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. gracias por la invitación. Sí. Gracias por el espacio también y bueno, poder habilitar la palabra también en esta temática que como decís es importante hablar. Bueno, rompa el hielo. ¿Quiénes son? Muy bien. ¿Qué hacen? ¿Por qué están acá? Bueno, empiezo yo. Mi nombre es Vanessa Troncoso, Sí. soy operador socioterapéutico en adicciones. Y bueno, pertenezco a una ONG, ONG Centro La Misión, de acá de Bahía Blanca, que hace 23 años trabaja en temáticas relacionadas al consumo problemático y violencias. Uh-huh. Y bueno, a partir de allí, desde esta ONG, es que participo en representación del espacio en la mesa de abordaje de la prevención del suicidio. Claro. Mi nombre es Ana Belén Barbalace, soy licenciada en psicología. Participo de la mesa de abordaje y prevención del suicidio también desde el 2017, más o menos. Y en este momento estoy trabajando si bien empecé desde otro lugar, pero ahora en este momento estoy trabajando en un espacio sociocomunitario que se llama Casa Pueblo. Es un espacio de acompañamiento comunitario. Y bueno, desde ahí también continuamos con la participación en la mesa. Así que bueno, nada, gracias por el espacio y por estar acá. Vamos, vale, eso siempre, como decimos en todos los episodios, es una charla y es para que podamos hablar de esas cosas de manera llana. Uh-huh. Que, bueno, justamente este tema, ¿vieron? Que tiene como un poco así de... no sé cuál es la palabra, pero como distancia, ¿vieron? Uh-huh. Pero a mí me interesa saber de qué hablamos cuando hablamos de suicidio. Que por ahí como que es una definición que... No sé qué me dicen. Bien. Sí, no, o sea, creo que arrancar las cosas que por ahí no se nombran, generalmente es como que no existen. Y está bueno partir desde ese lado, ¿no? Decir, bueno, nombrarlo y saber que el suicidio es parte, digamos, de la vida y de la realidad que se vive, digamos, o cotidianeidad de cualquier ciudad y hoy más que nada también en el mundo, porque sabemos que es algo que a nivel mundial hay altos números de suicidios. Está bueno poder nombrarlo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que quizás el suicidio, muchas veces uno de los mitos tenía que ver con esto que vos decías. Hablarlo era algo que generalmente si se hablaba de suicidio se decía que lo fomentábamos. Que lo íbamos a multiplicar, una cosa así. Y por ese mismo mito es que quienes padecían o quienes estaban atravesando con esta idea o familias que por ahí estaban atravesando con la situación de algún familiar, se los estigmatizaba mucho, entonces quedaban como excluidos y quizás hasta incluso era difícil por vergüenza, por miedo, por prejuicios poder contar y decir. Entonces creo que una de las cosas que más nos ayuda como sociedad o nos ayudaría tiene que ver con esto, con ponerle palabras. Aquello que yo no puedo poner en palabras lo pongo en una conducta, lo pongo en una actitud, en algo que no me beneficia a mí y tampoco beneficia a la sociedad. Entonces poder hablar siempre desde la palabra se pueden resolver las distintas situaciones que nos tocan atravesar. Sí, más vale. Y por ahí cuando hablamos, no sé, de justamente el concepto de suicidio, ¿cómo me lo podrían explicar para, no sé, alguien que no tiene en serio ni idea o que tal vez tiene una definición errada de lo que es? No, en realidad lo que es muy importante entender es que las ideas de muerte están presentes en muchas personas, mucho más de lo que pensamos. Y hay personas que quizás en virtud de toda la tristeza y el malestar que están atravesando, empiezan a pensar que la salida, por decirlo de alguna manera, es la autoeliminación.
En realidad esto muchas veces tiene que ver con una forma de pensamiento acotada, donde quizás no tenemos las herramientas para resolver eso que nos está pasando, que es enorme, que nos desborda, que nos genera muchísimo dolor. Claro. Y entonces es desde ese lugar que hay personas que empiezan a pensar en la autoeliminación, el autoflagelo se le dice, o la automutilación. Son todas conductas que tienen que ver con la desesperación en realidad y con muchísimo dolor. En la mesa tenemos un flyer, es un folleto que lo diseñaron los chicos y las chicas de la Escuela de Artes Visuales, que justamente es a propósito, dice siempre hay una salida, y en realidad inicialmente hay un laberinto sin salida, y cuando vos lo abrís ves distintas salidas, ¿no? Ay, qué lindo. Y esto tiene mucho que ver y fue diseñado de esa manera porque justamente es a través de la escucha y la conversación con otros que podemos empezar a encontrar recursos que no teníamos idea que existían, o ideas que quizás no se nos iban a ocurrir, y que la clave para poder trabajar con todas estas cuestiones es salir de la soledad y empezar a buscar cómo hacer red con las personas correctas, porque a veces en este sentido empezamos a conversar con personas que lo que nos dicen, y esto es una de los grandes que no hacer, digamos, es no, todo va a estar bien, estás exagerando. Sí, que tiene que ver con esto de minimizar el dolor del otro. Exactamente. No darle entidad o lugar. A veces también desde desde la buena voluntad de Sí, querer es que lo hacen ayudar, con ¿no? mala intención, sí, te entiendo. Desde querer ayudar y desde querer decir, bueno, pero vos fíjate, o las comparaciones, ¿no? Decir, bueno, pero al lado de lo tuyo no estás tan mal como, y quizás el dolor de esa persona en ese momento, puntualmente, en esa situación y en ese tiempo, es su dolor. Y es tan grande y tan grave como quizás lo es para otra persona otro tipo de situación. Sí, e incluso que muchas veces también tiene que ver con esto de encontrarnos con nuestra propia angustia, ¿no? Como que esa situación que alguien me está relatando que se siente tan mal me hace angustiarme tanto que de repente es como, pongo una barrera, claro, o incluso digo, hasta incluso desde un lugar como, no sabes todo lo lindo que tenés, tu vida es hermosa, y quizás ahí es muy importante poder dejar un lugar a que exista esta manifestación del dolor y demás para después poder trabajarlo, porque aparte de todo, lo más grosso y lo más difícil en relación al suicidio o a las ideaciones, nosotros hablamos mucho de las ideas, porque el suicidio es el acto donde se consuma, un suicidio es un acto consumado donde alguien se elimina, ¿no? Claro. Pero están los intentos de suicidio, están las ideaciones de muerte, las autolesiones. Bueno, tal esto cual. de la idea de muerte, que te lo iba a preguntar, o sea, cuando vos hablas de eso es como cuestiones que pasan más por estar rumiando todo el día con una idea fija, ¿verdad? Sí. O incluso quizás no todo el día, ¿no? Quizás puede ser en algún momento frente a alguna situación, pero en realidad hablamos como de distintos terrenos, ¿no? Está el terreno de las ideas, el terreno de quien está pensando en materializar un acto, y estamos pensando también en quien tiene los medios y demás. Todo eso los profesionales vamos haciendo con lo que se llama una evaluación del riesgo real. Pero en primerísimo lugar, frente a cualquier persona de a pie, diría, que alguien viene y le manifiesta que le está pasando súper mal, que está pensando en matarse o que no quiere vivir más, muchas veces está bueno como poder decir, vamos a hablar de esto un cachito y buscar, con qué otros hablar, porque por ahí nos dicen, no digas nada, yo me siento re mal. No, al contrario, no, justamente hay que empezar a socializarlo, porque las ideas en la cabeza se hacen muchísimo más grandes. Tal cual. Y ahí es donde quizás me pesa un montón y lo tengo que bajar, y para bajarlo está bueno poder contarle a alguien más, compartirlo, y a partir de ahí empezar a trabajar para poder cambiar eso de lo cotidiano, de la realidad, o de nuestros pensamientos, o de nuestras emociones, eso que nos está doliendo tanto, o eso que nos está pesando tanto. Es ahí donde empezamos a trabajar. Y que se vincula mucho con lo que decía Vane de poner en palabras, que para muchos es como, ¿para qué voy a hablar de esto? Porque, qué sé yo, esta es una pregunta que tal vez todos o todas alguna vez
tuvimos idea de muerte o algo, porque vieron que es como, no, yo nunca pensé en eso. Y es re tan así. No sé si todos y todas, pero sí existen un gran porcentaje de la población. En algún momento la idea de que y quizás morirme no sería tan malo, ¿no? Y es importante empezar a desmitificar de que si alguna vez se te cruzó eso por la cabeza, vos ya estás pensando, ya te estás en riesgo. Claro. ¿No? ¿Y qué otros mitos así conocen o situaciones que son frecuentes en estas situaciones? Bueno, justamente una de las cosas que también venía hablando Ana, ¿no? Esto de que la persona, a veces sucede esto, ¿no? Sucede quien no puede hablarlo, quien no encuentra con quién o de qué manera hablarlo, y también sucede aquella persona que sí, que lo dice, y que cuando lo dice, uno de los mitos es, si lo dice, no se va a matar. Entonces, quien dice que se va a matar, no lo va a hacer. Como esto de perro que ladra no muerde, Claro, una cosa así, ¿sí? Entonces es como que llegamos a minimizar eso, ¿no? Y quizás es una persona, y sucede mucho, decir, bueno, pero lo está haciendo para llamar la atención. Si lo está haciendo para llamar la atención, entonces démosle atención. Entonces ese es el punto también, decir, no exagerarlo, no maximizar, digamos, lo que está sucediendo, pero sí prestar atención y ocuparnos de esa persona que manifestó qué es lo que se le pasó como pensamiento por la cabeza. Sí, porque el pensamiento se alimenta, y si yo desde el otro lado no encuentro quien me ayude a desarmar esa manera de pensar, las maneras de pensar se terminan naturalizando y efectivizando en mis actos. O sea, claro. yo como pienso, vivo. Y se solidifica eso, que exactamente. es una idea, termina poniéndose si esa persona no encuentra quien reciba ese mensaje de preferiría dejar de existir, esto la verdad es que es una solución, es una posibilidad, mejor estar muerta que vivir todo esto que me está sucediendo. Si del otro lado yo no encuentro a alguien que sea capaz de recibir ese mensaje, y no decimos muchas veces de solucionar, porque no se trata de dar una respuesta o una solución, quizás no la vamos a tener, quizás esa persona se lo va a contar a un mejor amigo y ese mejor amigo quizás no es el especialista que va a poder ayudarlo, pero es ese primer eslaboncito que sí va a poder ayudar. En esto trabajamos mucho desde la mesa, ¿no? Decir, bueno, todos y todas podemos ser preventores y podemos acompañar a quien está atravesando una situación de angustia tal que la idea de suicidio es una posibilidad. Entonces, todos podemos acompañar. ¿Desde qué lugar? Desde este lugar de escucha. Entonces, quizás uno de estos mitos tiene que ver con esto, de que quizás de que si lo dice no lo va a concretar, porque hay cuenta de que quien muchas veces lo ha dicho por repetición termina efectuándolo o termina teniendo actitudes o conductas que quizás no se quita la vida, pero sí hay autolesiones, pero sí hay un maltrato o un desprecio, adicciones. Sí, adicción, claro. Me encanta la etimología de esta palabra, como lo no dicho. Exactamente, entonces lo termino materializando, concretando en una conducta que de a poco va precisamente eso, quitándome la vida o quitándome las posibilidades de vida. Sí, en el camino de descuidarnos o de maltratarnos, ¿no? Desde el camino también de la... A ver, también es re importante entender de que muchas veces se dice como, bueno, quien se suicida está cometiendo un acto impulsivo y no hay forma de prevenirlo. También. Claro, y entonces no es un acto impulsivo. También, desde otro lado, a veces se tilda de cobarde y a veces se tilda como de valiente. No tendría la valentía y no es una cuestión ni de valentía ni de cobardía, no va por ahí. Digamos, tiene que ver con una limitación o con un acto más de desesperación. No necesariamente es impulsivo, no necesariamente es, digamos... impredecible. Entonces hay muchísimas cuestiones que se pueden ir trabajando y que se pueden ir pensando. También hay otro mito que dice como que el suicidio se hereda, ¿no? En realidad lo que sucede es que hay familias o hay espacios donde hay personas que cometen un acto contra su integridad física y entonces esto empieza a socializarse y a naturalizarse como una posibilidad, ¿no? Y la verdad que cuando estás tan mal y capaz tenés que
Entonces, ahí es muy importante que todos y todas busquemos lugares donde conversar de esto. Se habla desde el abordaje en salud, se habla de posvención, ¿no? De un abordaje posterior a un suicidio consumado, que tiene que ver con empezar a ponerle palabra a eso que no tuvo palabra, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones muchas veces en muchísimas familias, y como decía Vane, ¿no? Desde un lugar muy estigmatizante, no se hablaba de ese tío que se mató, de ese accidente de tránsito que fue rarísimo, digamos, de esas conductas de riesgo que terminaron quizás en la muerte de alguien, y que muchas veces tiene que ver con esto. Perdón, y es súper paradójico como el silencio termina haciendo ruido. O sea, digo, como que el callar lleva a ese nivel. Sí. Y por ahí yo, o sea... y está la idea de que el que intenta suicidarse es un enfermo mental. Que eso te iba a decir, y iba no, por ese lado. Digamos, hay una cuestión de padecimiento en salud mental, sí, pero no es una enfermedad. Claro. Tiene que ver con un dolor. Todavía está el muy estigma agudo. sobre la persona que tiene un problema de salud mental. Y a partir del año 2012 se empieza a trabajar muchísimo a partir de cambios de legislación y demás, en la ley de salud mental y demás, pero han sido algunos años medio bisagras, donde se empieza a trabajar en la desmanicomialización. Antes había internaciones súper prolongadas. Entonces, alguien que manifestaba una problemática de salud mental era capaz internado o internada por 10, 15 años. Estamos hablando como de una cosa muy grosa. Era perder la libertad. Ay, me equivoqué. La ley de salud mental es de 2010. Donde básicamente el tratamiento era la medicación. Sí. Y no la elaboración de esa situación que la persona estaba atravesando, o ese padecimiento. Entonces, ¿Quién dice que lo que no se elabora se repite? Es Freud. Claro, porque justo cuando mencionaste la palabra de elaboración. Sí, pero y aparte, y mucho más allá de esta cuestión, había un riesgo real de perder la libertad por manifestar un padecimiento. O sea, que eso capaz que es lo más grave, porque mientras sea, yo siempre digo que, bueno, lo personal siempre es político en algún punto, pero cuando pasa por dentro de tu casa y hay una institución, no sé, como las ONG en las que están ustedes y más, como que bueno, pero cuando las instituciones son las que avalan esas conductas, es como preocupante. Es que, bueno, por mucho tiempo también no había ni siquiera estadísticas reales. Sin datos. Incluso en Bahía Blanca. Sin datos es imposible generar políticas públicas que realmente de cuidado, de prevención y de promoción de la salud, porque básicamente tiene que ver con una cuestión de salud. Y por eso es tan importante esto, ¿no? Que a partir de esa bisagra que dice Ana, esos años donde, bueno, se pudo, digamos, repensar las prácticas y las lógicas de los abordajes que se venían dando a nivel nacional, y bueno, eso también llevó, digamos, a nivel provincial y en la ciudad a decir, bueno, qué lugar se le da a este tema, ¿no? Y creo que ha sido importante trabajar desde ese lado. Recién mencionaron como cosas que no hay que hacer cuando alguien viene o te cuenta. Y yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué hacer cuando alguien no lo cuenta? O sea, ¿cómo identificar cosas? ¿Y qué hacer cuando alguien sí lo cuenta? O sea, ¿cómo actuar? Tal vez más del lado que hablaba mucho de la red, que es re importante ser sostén en estos casos, pero bueno, uno nunca nos hacemos sabiendo. Nada, quiero dejarle el espacio para que nos cuenten. ¿Qué hacer cuando no? Y por un lado, porque plantearon como dos perfiles bien marcados. Una persona que lo expresa y es minimizada y demás, que es lo que no se tiene que hacer, bueno, ¿qué se hace? Y después, por otro lado, la persona que no lo puede contar, no lo puede expresar, ¿cómo identificar o cómo ayudar? Bien. Bueno, quizás en relación a quienes sí están hablando, es muy importante poder dar lugar a que se exprese y demás, y también tratar de no dejarlo solo, de pensar en cómo conseguir ayuda, de empezar a contactarse con personas que sí puedan hacer una escucha y un acompañamiento. Es re importante no interrumpir, porque muchas veces desde el lugar de no, pero vos estás muy mal. Bueno, sí, y interrumpimos. Sé que estoy mal. No era necesario que me la aclares. Claro, ¿no? Entonces, bueno, quizás desde ahí muchas veces es re importante no interrumpir,
tomárnoslo con calma, no alarmarnos. A ver, no alarmarnos no quiere decir no ocuparnos, tal cual, pero no quizás exaltarnos, no ponernos nerviosos, no pensar en esos términos. Por ahí, agarrar y mantener la calma, tratar lo más posible de mantener la calma y no hacer falsas promesas también, porque no le podemos prometer a alguien que todo va a estar bien, porque no lo sabemos, Claro. pero sí le podemos decir yo te voy a acompañar lo más que pueda. Bueno, ¿no? que tiene que ver con esto que decía ella, lo pensé en términos de desesperación, como vos dijiste algo así como que no hay que buscar una solución, sino acompañar, y creo que esa búsqueda de una solución viene de esa desesperación que decís de Ujú. ¿qué te ayudo? ¿Cómo hago? Y a veces capaz la otra persona solamente necesita Exactamente. que vos la escuches nada más, que El- estés el así. Ponerle palabras, quizás ya es como que descomprimimos, ¿no? Creo que a todos nos pasa en algún punto que cuando tenemos algo o algún tema o algo que nos preocupa en la cabeza y que lo tenemos dando vuelta, el poder hablarlo, el poder contárselo a alguien, quizás muchas veces el otro lado no me va a decir, tenés que hacer esto, ya está, me solucionó lo que a mí tanto me Y preocupaba. así Pero te lo digan, si no lo querés hacer, no lo vas a hacer. pero poder decirlo Sí, sí. ya es como aliviador, es Ujú. como decir, bueno, descomprimí y oxigené, digamos, y a veces el poder contarlo y escucharme cuando lo estoy diciendo, hasta incluso me ayuda a tomar dimensión de lo que yo estoy viviendo, Ujú. de lo que estoy atravesando. Ujú. Creo que ahí la clave, por eso yo también planteaba y planteamos desde la mesa esto de que todos podemos acompañar o podemos hacer esa primera escucha, Ujú. que es importantísima, porque en esa primera escucha es donde también, y ahí no necesitamos estos elementos demasiados ni catedráticos, ni médicos, ni súper profesionales para escuchar, que parece sencillo, No, ¿no? Claro, pero como dice Ana, parece sencillo, pero tenemos un poco incorporado el chip de escuchar para qué te voy a decir Ujú. o qué te voy a aconsejar. Y a veces lo que la persona está buscando es eso, escucha. Ujú. Y una escucha atenta, una escucha activa, una Ujú. escucha respetuosa, Ujú. sin interrupciones, sin esto, te estoy escuchando, pero estoy con el teléfono, estoy haciendo otra cosa. No, quizás es Cocinando. claro, quizás es un hijo que está queriendo que su papá y su mamá se tomen 2 minutos de todo lo demás y sentémonos a tomar unos mates, vayamos a un parque a, no sé, a tomar unos mates, comer unos cubanitos, no sé, salir a mirar un partido de fútbol, un recital. Es ese momento, creo que la conexión que yo puedo tener y del generar un vínculo con el otro, ya es un primer paso preventivo enorme. Ujú. Incluso para el que lo puede decir como para el que no lo puede decir. Ujú. Que yo pueda también decir, bueno, estoy, Ujú. ¿sí? Quizás no me vas a poder contar qué es lo que te está pasando, no importa si no me lo quieres decir, Claro. estoy. Ujú. Y empezar a acompañar. Algo esto, ¿querés que te acompañe? Ujú. ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Sí? Pero poder estar, ¿sí? Ujú. La presencia, sin la invasión, digamos, de... Es genial lo que decís, porque muchas veces he visto como que en la desesperación es como, déjalo, solo se le va a pasar. Entonces el pibe está en la pieza, con los auriculares puestos, tapado hasta acá, y solo se le va a pasar. Es una etapa, viste, como todas cosas. Claro. No es únicamente un indicador de ideaciones de muerte o de ideaciones de suicidio, pero, por ejemplo, el aislamiento es algo a lo que está bueno estar Prestarle atentos y atención. atentas. Sí. Por ahí a veces hay situaciones de grooming, ¿no? Donde hay un adulto a través de las redes tratando de Claro. captar. Bueno, y ahí, digamos, a ver, cuando un niño o niña se aísla, está bueno prestar atención, ¿no? Cuando hay alguien que de repente cortó vínculo con sus amigos, que quizás tiene algunas conductas como de despedirse o de poner sus cosas en orden, ¿no? Como empezó a regalar cosas que les resultan muy significativas. Esas son cosas para estar atentos, ¿no? Como amigos, como padres, digamos, es algo a lo que debemos prestar un poco de atención. Y frente a esto, es re importante en todos los sentidos que cuando notamos que alguien está tomando una conducta rara o inusual, estar presentes así como más satélite, ¿no? Estar ahí dándole vueltas. Claro, como, no, y decirle, che, estás raro. sí, Claro. como, sí podemos decir como te pasa algo, porque la verdad que te noto distinto, distinta, bueno, no te quiere decir y la verdad hay que respetarlo, porque Tal quizás cual. ni siquiera sabe qué le pasa, ¿no? Ujú. Pero bueno, mientras tanto, poder decir, che, no estás solo, cualquier cosa estoy Ujú. acá, o cuando quieras hablar, me podés decir, poder operar desde ese lado, ¿no?
Y también en este sentido es re importante no retar a las personas por estar pensando en esto, ¿no? Porque si no, a ver, digamos, Claro. es algo que nos resulta tan angustiante y tan doloroso que a veces desde este lado es como muy común que nos salga a decir como, no, ¿cómo vas a pensar así? No es que la vida es hermosa, no es que hay un Fíjate montón todo para lo que vivir. tenés. Claro, ¿no? Y como que, claro, y resulta que al final ahí cortamos. Digamos, es re importante que la persona pueda largar lo que le está pasando. Y cuando puede largarlo, muchas veces eso descomprime un montón. Y ahí no nos tenemos que quedar solamente con que ya descomprimió. Ahí hay que buscar ayuda, hay que buscar a otros profesionales, hay que ver si tiene que hacer uso, digamos, hay una serie de pasos y demás y cosas a seguir que se evalúa si tiene que hacer uso de medicación, si necesita un espacio psicoterapéutico. Claro, si de ahí necesita- para arriba, digamos. Claro, es desde ahí que se empiezan a evaluar cuáles son las conductas o los Sí, o las dispositivos estrategias a de seguir. abordaje, claro. Claro. Y también mucho más cuando hablamos de adolescentes o de niños y niñas, que ya ahí el acompañamiento tiene que ser sí o sí en red, desde los espacios donde ese niño o adolescente se vincula, un club, un espacio recreativo, deportivo, la escuela. Son lugares claves y muy importantes a la hora de decir, bueno, no lo vamos a andar contando a todo el mundo qué es lo que sucedió, No. pero sí a las personas que sí tienen que saber, el docente que está a cargo del aula, el equipo de orientación escolar, sumamente importante en el acompañamiento, porque va a ser también quien va a poder tener ser un satélite más, digamos, en esta red de cuidados. Creo que un poco es esto, ¿no? Poder generar un entramado tal que la persona pueda saber dónde caer, ¿sí? Entonces decir, bueno, si hay un entramado, si hay instituciones que los distintos lugares, o cada lugar que esa persona, ese niño, adolescente va transitando, está como ahí atento, pero no desde una atención, no sé, policíaca, sino desde... Invasiva, claro, sino desde una atención de cuidado, de una mirada de empatía y de respeto y de atención amorosa, digamos, hacia ese niño o adolescente, es desde ahí que se va a poder empezar a trabajar. Creo que son problemáticas muy complejas, que atrás incluso uno cuando habla de este tipo de ideaciones y demás, hay un sinnúmero de causas, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo Es que le está pasando? multicausal, Claro, ¿qué le está pasando? Entonces quizás el abordaje no necesariamente sea sobre esa ideación, sino sea sobre lo que la está angustiando o lo está angustiando. Entonces quizás es desde allí, porque si somos capaces de desarticularnos en una situación de violencia que un adolescente está viendo en su casa y parte desde ahí esta ideación, entonces trabajar sobre la ideación sí, pero trabajar sobre la situación que lo angustia y qué es lo que él está viviendo en ese momento o ella está viviendo en ese momento. Y qué importante lo que hablaban recién de... me voy a ir, pero vamos a volver. La mirada del otro. Vieron que como que hay una idea de como que yo puedo solo, esto lo voy a poder afrontar en soledad, y cosas que hasta medio que tienen que ver con el ego y el esto de que sola puedo. Y la mirada del otro, tanto la que juzga como la que acompaña, tiene un peso sobre nosotros y nosotras claramente. Pero es verdad lo que voy a decir, te sentás a hablar con alguien, ya con que te mira a los ojos, pero a veces la conversación cambia de 100%. Hay una peli que es Intensamente, perdón, no sé si se puede hacer como así, como como la promo de la claro, tal cual. Pero a mí me encanta, digamos, justamente porque trabaja mucho cómo las emociones nos van habitando en muchos sentidos y cómo a veces hay, digamos, en la peli, perdón, voy a spoilear, pero... let's spoiler. claro, ya está, pero es de hace un tiempo, así que si no la vieron, ya está. hay que Ya hay memes, hay todo. Claro. Pero digamos, en la peli, Riley le va pasando que está la tristeza y alegría, como que todo el tiempo la va corriendo y no le deja lugar a la tristeza. Espectacular esa película. Y entonces, como no le deja lugar, de repente la tristeza se descontrola y empieza a tocar bolitas de recuerdos y cosas que antes eran lindas, de repente las empieza a recordar como algo feo, ¿no? O como algo triste, o como algo angustiante. Y es ahí, digamos, donde también no hablar de la tristeza, ignorarla, negarla, pensar, entonces, como fingir que no está. Fingir demencia, dirán Claro, ahora. tal cual. Fingir que no está hace que, de alguna manera, eso se potencie y de repente empieza a habitar lugares que en realidad no estaba.
Claro. Entonces, esa es una peli donde muchas veces desde lo cognitivo podemos pensar en cómo es el procesamiento emocional, qué es lo que va pasando, cómo se van filtrando ciertas cuestiones. Y está muy bueno también tener en cuenta como un ejemplo clarito de Riley, estaba simplemente triste, digamos, no es que... Y necesitaba expresarlo. Exactamente. Y decir, estoy triste. Sí, pero que luego que muchas veces sí. pasa como yo de esta persona, no sé, sucede el acto, ¿no? Yo de esta persona no me lo esperaba. Porque la veía siempre feliz, porque la veía siempre contento, y suele pasar también de tener esa concepción, ¿no? Decir, bueno, incluso la culpa muchas veces del entorno, decir, ¿cómo no nos dimos cuenta que le estaba sucediendo? Bueno, pasa mucho en los trastornos de conducta alimentaria, eso que es otro temón, pero es, yo jamás me di cuenta que había dejado de comer. Pero sí, como no te diste cuenta. No, el día a día, la rutina, las cosas que te van pasando, el laburo, la escuela. Socialmente es re importante también, o sea, desde lo comunitario, que es el ciudadano y ciudadana común, cada uno de nosotros, ¿no? Desde esta responsabilidad, ver cómo vivimos, ¿no? La salud mental, las emociones y demás, porque claramente vivimos en una sociedad donde no es marketinero andar diciendo, ay, estoy re triste porque... Algo en Twitter, en Twitter sí. En Twitter se vale todo. Pero vos en Instagram no subís. En Instagram no subís acá con cara de no dormir en toda la noche. No, todo lo contrario, el mejor café. Claro, o cuando se te quemó la torta. Claro, no subí la torta quemada. Y cuánto de todas esas situaciones tristes, de enojo, de frustración, nos forman, nos hacen crecer, nos ayudan a vivir y a crecer y a aprender, porque qué importante es tomar cada situación y cada estado emocional que nosotros tenemos desde ese lugar de aprendizaje que claramente vivimos queriendo buscar o socialmente todo está diseñado para evitar, ¿no? Te duele la cabeza, tómate esto. Te pasa esto, que un dolor de no sé qué no te evite disfrutar de los juegos con tus hijos. Entonces todo lo publicitario va por ese lado. No importa cuál es, atacamos el síntoma y no a la causa. Y muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Que dice Ana, el hecho de decir, bueno, contar darle lugar a esa tristeza, ¿sí? Obviamente que no vamos a subirnos al colectivo y le vamos a contar al colectivero qué es lo que nos está pasando, sino decir, bueno, a quién se lo contamos, a quién se lo decimos, pero sí poder ponerle palabras o darle ese lugar a la tristeza, y si es necesario poder contarlo, a la tristeza, al enojo, a lo que me enoja, a lo que me frustra, a aquellas, no sé, decepciones que también voy teniendo, o sea, todas esas cuestiones, o fracasos, cosas que pensé que me iban a salir y no me salieron. Claro, tal cual. Entonces decir, bueno, habilitar lugares donde yo sepa que me van a cuidar, que voy a poder decirlo y que voy a poder contarlo. Creo que es necesario empezar a naturalizar eso y empezar a buscar todos y todas con quién poder ser lo más auténtico posible en ese tipo de cosas, porque es una herramienta claramente preventiva, y saber que nos puede pasar a todos, no necesariamente a ese chico que está viviendo una situación muy difícil, sino a aquel que, como claramente a veces sucede, no me imaginaba que esta persona se podía quitar la vida. Incluso a esa persona que parece tenerlo todo, digamos, ¿no? Esas personas también pueden estar atravesando situaciones de depresión, de tristeza o algún malestar que desconozcamos. Y por ahí a mí me gusta mucho como dejar en claro que quien piensa en la muerte, quien intenta e incluso quien la consuma, no es necesariamente que no quiera vivir, sino que no sabe cómo hacer para vivir con eso que le pasa. Y es desde ahí, desde donde también tenemos que posicionarnos quienes recibimos eso, a quienes nos vienen a contar, para no desesperarnos, porque en realidad ahí lo que sucede es, bueno, necesitamos ideas nuevas, necesitamos lugares nuevos, necesitamos cambiar algo de todo lo que está pasando o transformar algo de lo que nos está pasando, sean las emociones o sea el contexto o sea lo que fuera, ¿no? Sí. Pero es desde ahí también, porque y saber siempre que es muy importante que si alguien viene y nos dice algo de esto, es importante darle bolilla. Eso no quiere decir que yo me tenga que ser responsable, y eso no quiere decir que yo voy a ser la salvadora de nadie, porque nadie salva a nadie, pero tampoco nadie se salva solo. Exactamente. Entonces es en comunidad. Y justamente por eso decimos es en red, porque no va a ser un profesional, un amigo, una persona, pero sí actuando colectivamente y trabajando en conjunto se logran cosas espectaculares.